De las cosas que menos importan, lo más importante es el fútbol. Pasiones, dinero y alto rendimiento son los ingredientes que el deporte más bello del mundo en la actualidad contiene. Se puede decir mucho, pero lo cierto es que el fútbol goza de aquella máxima, al menos en el espectro social, que versa: no hay que entenderlo, solo hay que sentirlo. En medio de tantas situaciones que se vienen arrastrando como nación, de tantas deudas históricas y de tanta desigualdad, la cual se intenta combatir desde otras esferas, el fútbol funge como una válvula de escape que nos mantiene atentos en el mejor de los casos, por no decir desconectados del mundo, durante 90 minutos. Representación de la guerra y motivo de orgullo. Entenderlo parece importante más que urgente. Por eso es que hoy, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nos daremos un tiempo para patear el balón con un par de periodistas y un propietario, quienes, aprovechando la mesa roja, debatirán al respecto con la cabeza fría y el corazón caliente las implicaciones sociales de este deporte. Que ruede el balón, que rueden las peras y las manzanas. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. Goles son amores, hay quien dice eso, y el fútbol puede ser un reflejo de la sociedad, puede no serlo, pero si de algo estamos seguros es que es el deporte más popular del mundo, y me atrevo a decir, en un gusto personal, que es el deporte más bello, porque es necesario también hablar de eso, porque el Atlético Morelia ha estado en los lugares, pues peleando los primeros lugares en los últimos años. Es necesario que toquemos este tema que impacta a la sociedad michoacana, a la sociedad moreliana, pero ya lo dije también a nivel nacional y a nivel mundial. Hoy vamos a hablar de eso y por eso tengo a mi derecha, lamentablemente a la derecha, pero bueno. Así fue la distribución, Toño. Antonio Monter. A la otra izquierda. Mejor. Claro, a la otra izquierda. Periodista, subdirector de radio aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, pero poca gente sabe. Eres bueno en la cultura, pero periodista deportivo en algún momento de tu vida, ¿verdad? En algún inicio de mi vida profesional, por ahí anduve haciendo un montón de cosas en temas deportivos, específicamente en el fútbol. Bienvenido, Toño. Gracias por invitarme aquí a Peras y Manzanas. Al heredero de la voz deportiva en Michoacán. Gracias. Y productor aquí del Sistema Michoacano Gracias. de Radio y Televisión, Ecos del Quinceo, Canarios TV, en un rato aquí en conjunto con José Luis. Sergey Román, bienvenido, Sergey. Pues muchas gracias, la verdad es que es para mí un honor estar en esta mesa, compartir. Ya tenía rato que no hablaba de temas de fútbol, de deportes. La verdad es que es muy importante por cómo ahorita se están dando las cosas en la sociedad, en el ámbito deportivo, a nivel nacional, a nivel del estado y por supuesto pues lo que conlleva a uno, como tú lo dices, uno de los deportes pues más populares y por supuesto que mueve economías en el mundo. Claro. Y bueno, el invitado estrella del día de hoy, José Luis Higuera, actual, eres socio, dueño, presidente, ¿cómo te presentamos del Atlético Morelia? No, es igual, ser socio o presidente es prácticamente lo mismo, pero sí, ambas soy socio mayoritario del club y presidente del club. Claro, y pues con una trayectoria ya amplia en el fútbol mexicano, a los que somos Chivas, no olvidamos el 2017. Gracias. Tú estabas ahí. Ahí estábamos. Y con todo lo que haya podido pasar después, siempre hay que estar agradecidos, y eso ya no nos compete, yo creo que le sabes al tema. Gracias. En la administración. Y también te seguí como comentarista en ESPN, también, bueno, un gusto que estés acá porque hoy vas a sacar, Gracias vas a a ustedes. sacar el Esperamos talento. aquí. Gracias por la invitación. Sí, no, claro que sí. Toño, ¿el fútbol tiene implicaciones sociales o no? Absolutamente, ¿no? ¿Por Si qué? no tuviera implicaciones sociales, no sería un deporte. Por un lado, pues con todo este arraigo, con todo lo que tú decías, de quizás sea el deporte con mayor trascendencia a nivel global, y esto de que decías de los goles son amores y todo lo que esto mueve dentro de la sociedad. Quizás porque de alguna forma es el deporte más sencillo, una de entenderlo y dos de practicarlo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no llenamos quizás una botella de cierto refresquito con basura para patearlo como si fuera un balón por ahí? Claro. Cuando éramos niños, ¿no? Cualquier objeto redondo de pronto se puede volver
una pelota. Y pues obvio que hay una construcción directa entre el fútbol, el equipo que le vas y todo lo que esto puede representar en la vida de los seres humanos, ¿no? Bien dicen que uno puede cambiar quizás a veces de esposa, puede cambiar de religión o de partido político, pero no puedes cambiar de equipo de fútbol, ¿no? Es casi como si tuvieras que cambiar tu niñez, el equipo que de pronto descubriste cuando eras niño y dijiste de allí soy, ¿no? En algunos casos como el mío, con cierta tendencia hacia el fracaso permanente, como el traducido en un Cruz verbo, Azul, como se llama Cruz Azul, ¿no? Que ahora pues la Cruz Azuleamos de vez en cuando, pero pues ahí, ¿no? Hay una connotación de origen social donde de pronto no hay. Yo creo que algo importante que es el fútbol es que rompe con estructuras de índole socioeconómicas y también incluso de constitución corporal. Es decir, el fútbol es lo mismo para chaparritos que para quizás regordetes, quizás para altos, ¿no? Y en fin, que me parece que es un deporte que se constituye en lo social de una manera tan natural quizás y tan directa, que de ahí las implicaciones sociales de las que hablas, ¿no? A nivel mundial como deporte. Y bueno, pues ya ha pasado por el tamiz de lo espectáculo y del negocio, pues eso también implica que vaya por horizontes donde los medios de comunicación o la propia mercadotecnia pues lo distribuyan a nivel masivo. José Luis, ¿es un reflejo de la sociedad del fútbol? Bueno, sí, claro que sí. Yo agregaría que aparte de eso hay demasiados intereses de todo tipo y eso hace que sea muy especial, ¿no? Entonces el fútbol para mí, para no reiterar lo que dijo aquí, el tema es que es de los más sencillos para jugar. Entonces es algo que te permite desde hace mucho tiempo, como lo mencionaban, jugar de una forma muy sencilla, gorditos, altos, y es recreativo. Entonces, bueno, sí, para mí es muy importante para los jóvenes, para los intereses, para la economía, para el gobierno, para mucha gente. Hoy es muy importante el fútbol socialmente hablando. Fíjate, Benji, que comentabas algo, ¿no? El fútbol es un reflejo de la sociedad y me parece que en ese sentido creo que sí cumple con lo que actualmente muchos círculos sociales en México lo son. Por ejemplo, hoy, y lo he escuchado de personas que viven del fútbol, incluso José Luis en los programas que se han hecho lo ha mencionado, de la mediocridad que tiene el futbolista mexicano al momento de ser ambicioso en lo profesional. Hoy en el fútbol lo vivimos desde una tercera división, desde el barrio. Hoy el futbolista no se compromete para ir a intentar profesionalizar su talento. Él lo que busca es ganar la plata inmediatamente. Y eso sí es un reflejo social que tenemos como mexicanos. Hoy pocos se esfuerzan en un proyecto amplio, en un proyecto de 5 o de 10 años. Hoy todo lo queremos a la semana, a los 15 días, que me paguen, que al mes ya me estén pagando, que me estén pagando. Entonces, eso sí, por supuesto que cumple con el reflejo social, por supuesto. Vamos a ir a una pausa y regresando, yo creo que diste al clavo, me gustaría escuchar qué opina Toño y qué opina José Luis. ¿Es mediocre el futbolista mexicano o no? Porque yo he escuchado mucho que se habla de que los extranjeros tienen que venir, si no tienes extranjeros no puedes triunfar, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, no es un tema de xenofobia, pero lo cierto es que también han venido muchos extranjeros que, pues bueno, no han dado el ancho, ¿no? Y de repente, no sé, a lo mejor la visión de José Luis puede ser más amplia en ese sentido porque está al frente del equipo. También que se ve desde acá, Toño desde el periodismo. Bueno, vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, espera sin mensaje. Estamos de vuelta. José Luis, ¿es mediocre el futbolista mexicano? Mira, la palabra es fuerte, pero sí te diría conformista. Si conformista cae dentro del término de mediocridad, sí, yo creo que sí. El futbolista mexicano está muy cómodo porque está en una liga que paga muy bien y que te refleja, tú mencionabas, Serguey, ahorita, Toño, que el reflejo social del país al venir de un extracto tan bajo, pues con muy poco parecería que se conforman. En el momento que tú le pones al jugador la exigencia de máximo nivel, le cuesta mucho trabajo al futbolista mexicano trabajar en elite, en exigencia elite, reglamentos elite, compromiso elite, sí le cuesta mucho trabajo. Es más, pues por eso, aunque salgan, prefieren no salir y quedarse aquí, donde con muy poco te vuelves referente o te vuelves
de alguna forma visible. Para mí sí diría que el futbolista mexicano es conformista, mediocre, la palabra que quieras usar en el sentido constructivo de la palabra. Tú estuviste como director deportivo, ¿sí? No, presidente, ¿verdad? Director general de un grupo, equipo de puros mexicanos. Sí. Y creo que tu voz pesa, precisamente por eso, porque es la experiencia, pues, hablando, ¿no? Digo, a lo mejor no generalizar, pero como tú lo dices, ¿no? ¿Sabes qué pasa? El futbolista se toma esta plática profesional como una agresión y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Que cuando te quieran hacer mejorar, lo tomes agresión. Nos tocó a nosotros vivirlo, la verdad es que alcanzamos un título y después lo perdimos los que estábamos en esa parte y precisamente por eso, por mediocridad, por falta de compromiso, por ver que seguía, ¿no? Parecería que habíamos alcanzado todo y ya lo demás era dinero y no trabajar o no esforzarse. Entonces, pues sí te diría que creo que al futbolista le cuesta mucho trabajo asimilar las palabras fracaso, exigencia, mediocridad, porque cree que se le está atacando a la persona. Lo personaliza, ¿no? Exactamente. Sí, y para mí es un error. Claro. Creo que pueden calificar tu trabajo y más si eres público. Este es un trabajo público. Pueden hablar de ti bien, pueden hablar de ti mal. Claro, no estoy a favor de las críticas destructivas ni que son en contra de la persona, pero sí contra el futbolista o el profesionista, ¿no? Claro, y es que no lo hagan. Sí, por ejemplo, veíamos ayer en redes que jugadores que fueron eliminados estaban subiendo fotografías de sus vacaciones o de su salida. Yo creo que le hace falta precisamente eso. No es que nadie está diciendo que no se vaya de vacaciones, pero me parece que no puedes subir a redes sociales una relajación de competencia, a mi juicio. Después de ser eliminado. Y hay mucha afición que lo sufre mucho. José Luis, o sea, a días de que eliminan a Alebrijes, por ahí también, por ejemplo, el Chupi González, un jugador jugando en la Talacha a los 15 días, ¿no? O sea, dices, ¿por qué te acaban de eliminar? O sea, ¿por qué vas a jugar a la Talacha? Sigue trabajando. O sea, es lo que uno pensaría viéndolo desde atrás. Exacto. O sea, que por no sé cuánto te pagan en la Talacha, 10,000, 20,000, 25,000 pesos, no sé cuánto te paguen, pero que comiences a hacer esos movimientos arriesgando hoy tu patrimonio, porque estos son tu patrimonio, y que vayas a jugar a uno donde se te caliente un jugador en el barrio y pum, te revientan, claro, y acaban con tu carrera. Claro. O sea, es ese tipo de cositas. Toño, es fuerte la palabra, ¿no? Claro, yo pensaría en este tipo de frases post partido, ¿no? Lo dejamos todo en la cancha. Y yo preguntaría, ¿qué es ese todo? ¿No? Bueno, obviamente no dejan ahí sus salarios. Eso es todo. Exactamente, de entrada no es todo. Yo más bien pensaría que tenemos mejores espectadores que protagonistas en el fútbol. Creo que quienes sí cumplen histórica e heroicamente su papel dentro del tramado futbolístico son los aficionados. Bueno, a lo mejor me puedo permitir ahí hasta el plural de decir somos los aficionados. Yo quisiera pensar en una pregunta que no sé si puede, de a lo mejor más no hay reglas, ustedes pueden. Sí. Es decir, ¿es el futbolista mexicano un deportista de alto rendimiento? Es decir, ¿lo podemos ubicar allí o no? ¿No? Y de ahí preguntarnos, porque obvio, hay deportes que no podemos comparar, ¿no? Que si es mejor el nado sincronizado, el boxeo, los atletas, que los futbolistas. Más bien, quizás en un territorio donde sí podríamos ubicarlos a todos juntos, es decir, son de alto rendimiento y tienen en la cabeza y tienen en el comportamiento esa idea de que son atletas y de que son de alto rendimiento. No creo que todos, porque se dice en los grupos de futbolistas, en exfutbolistas, el hecho de que siempre dicen, no, es que tal jugador era muy bueno, pero él terminaba el entrenamiento y se quedaba media hora más, una hora más, practicaba tiros libres, practicaba penales, me decía que le diera 20 balones. ¿Cuántas historias escuchamos de los que destacan? Muchas, son muchos de los que les dan el extra a su profesión, como todo, ¿no? Métele 5 minutitos más a tu trabajo, salgo a las 8:05, no pasa nada, 8:10, 8:15, adelanta ciertas cosas que te hacen ser mejor en tu profesión. Acá, como jugadores, creo que sí muchos cumplen, y como jugadores y como en la vida, muchos somos cumplidores y muchos nos profesionalizamos y vamos hacia más. O sea, creo que porque además estaría yo pensando, no necesariamente, y sí tienes total razón, cuántos de estos jugadores
Hemos sabido, por ejemplo, en el caso de Hugo Sánchez, ¿no? Que se quedaba horas y horas después a practicar, después del entrenamiento. Y que, a ver, en su persona, yo creo que claro, llega a ser un poco ególatra, pero no estamos hablando de su persona, bien decía José Luis. Como futbolista, pues un máster, o sea, el mejor que ha dado México. Y yo me refería a este rendimiento no necesariamente pasado por un gimnasio, pasado por el entrenamiento. En México creo que en la historia tenemos algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, de aquel Atlante del general Núñez. Claro, también tiene que ver cuando no había estos salarios quizás desmedidos. Yo a veces veo y me pongo como a hacer cuentas de cuántos millones hay sobre la cancha cuando ves un partido de fútbol hoy. Pero bueno, tengo la referencia de aquel Atlante donde el general Núñez, ¿no? Que era el entrenador, los iba a sacar de las cantinas, les daba un baño y los metía a la cancha de fútbol, cuando el Atlante estaba en primera división, pero estamos hablando de hace décadas. Y podían ganarle a cualquiera, ¿no? Es decir, había dentro de una construcción deportiva también un alma, no sé si distinta, donde no permeaba necesariamente el salario, sino quizás la dignidad, el pundonor, el amor a la camiseta, vamos, no sé cómo llamarle, pero que de alguna manera eso también distribuía a lo largo de la existencia del deporte, una especie como de pensar que ahí había jugadores de fútbol, ¿no? Porque realmente querían jugar fútbol. ¿Qué retos José Luis tiene? Yo sé que es muy trillado, a lo mejor te lo preguntas mucho, pero ahora en esta faceta tú ya como directivo, ¿qué retos ves en el sistema del fútbol mexicano, en la liga, en la federación? De repente se dicen muchas que ayer cosas. Cambió, ¿no? Exactamente. ¿Qué ves tú? ¿Cuál para ti, dentro de tu experiencia, cuál es la clave? ¿Qué es lo que te ha dado el éxito con el Atlético Morelia? Yo creo que es alinear intereses. Yo creo que hay 2 o 3 grupos que están tratando de sacar lo mejor para el fútbol mexicano. Creo que el reto es que esos grupos que pudieran tener visiones diferentes de fútbol alineen sus intereses para que podamos tener un fútbol mejor, mayor, sobre todo más competitivo. Creo que el tema del fair play financiero, todo lo que eso implique, sería muy bueno incorporarlo. Se está trabajando. Y sobre todo la idea de competencia, ¿no? Yo creo que tener un fútbol integral, desde el fútbol totalmente profesional hasta el amateur, esté integrado y alineado de una forma conectada, ¿no? Yo creo que ese es el reto. Al final será el futbolista conformista o no, pero generamos un buen fútbol. Pues al final también tienes una liga competitiva, sí, porque claro, al final el futbolista no deja de ser parecido en todos lados. O sea, este mal que tiene México lo tienen muchos países, no nada más México. El tema del futbolista como tal, claro, inclusive se da en otros lados. Lo que pasa es que aquí está muy marcado. No hay ni siquiera el 1% de jugadores, ¿no? En Argentina, en Sudamérica ves muchas más jugadores, sí, compitiendo en Europa, por esa necesidad de que sus ligas son, en ese aspecto, les pueden proporcionar menos económicamente, claro, hablando, crecimiento, claro, ¿no? El ser humano está listo para cuando tiene necesidad ir por más, y aquí, pues bueno, como somos una liga que no crea tanta necesidad en un cierto sistema o tamaño, pues ahí se pone la zona de confort. Toño mencionaba, yo creo que es un tema de que sí todos son de alto rendimiento. Creo que la diferencia hoy es elite, quién está elite y quién no, porque al final sí son jugadores profesionales. Estábamos aquí hablando de despuntar a ser futbolistas elite, pero no, hoy te puedo decir que del 100% de jugadores que están en la Liga MX y en expansión inclusive, te puedo decir que el 98% son de alto rendimiento. Lo que pasa es que ya de ser de alto rendimiento a ser elite sí hay mucha diferencia, y yo creo que ahí sí cambia. Hoy el futbolista mexicano o del fútbol mexicano que juega en el sistema de competencia es altamente profesional, puede competir a cualquier jugador de cualquier parte de liga del mundo, nada más que no en largo plazo. Te puede generar un partido o 2, pero no te va a aguantar una temporada, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen esa parte elite de mantener la exigencia todas las jornadas, todas las semanas, de tener un coach mental, de saber qué digo, qué no digo. Ajá. Esa es la parte diferente para mí en lo elite nada más, pero constante, Toño, hoy sí todos los jugadores del sistema de fútbol mexicano profesional, que es la primera y la expansión, para mí sí son de alto rendimiento. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos. No se vayan de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de regreso.
José Luis nos exponía, ¿no? Cuál era su visión, cuál era la clave, qué se podía mejorar, qué no. ¿Cómo lo ves tú, Sergey? Pues la verdad es que, pues bueno, José Luis está ahí, ¿no? Persona de fútbol. Puso el fair play con financiero una sobre trayectoria la y todo, pero a mí lo que me llama la atención es cuando habla de fair play financiero. Atlético Morelia lo ha encontrado. Sí, nosotros tenemos, lo implica la liga, hoy lo pide y sí, yo creo que cada equipo hoy en expansión tenemos fair play financiero, unos más grandes, unos más chicos, pero todos por lo menos parejos en las reglas. Porque la liga dice que los equipos de expansión pues no han tenido esa solidez económica, ¿no lo tienen? Pues existe un subsidio, entonces lo que quiere más bien lo que la liga dice es que sin el subsidio los clubes serían deficitarios, pero eso no tiene nada que ver con el fair play financiero. Okay. Al final... ¿Con qué tiene que ver? Con que si tú no tienes ese dinero no puedes gastar más de eso. Entonces, ¿qué le preocupa a la liga? Que si deja de dar ese subsidio, ¿cómo el club pudiera subsanar ese tema? ¿Y cómo es? Pues teniendo contratos más chicos. Pues es muy sencillo. Si al jugador no le puedes pagar 2, le pagas 1. Ese subsidio se acaba en 2026. 2026. Si se acabara, o no sé, hoy si se acabara ese Atlético Morelia, ¿podría subsistir sin el subsidio? Claro, tendríamos que hacer algunas cositas ahí de ajuste, pero sí, yo creo que nosotros, por lo menos el servidor ha platicado, ya sabe que esa parte va a acabar y al final se refleja en o encuentras más patrocinadores o ajustas tus gastos, no es tan complicado. La verdad es que es algo simple de hacer si lo tienes claro y no pagas más de lo que tienes, que eso es el fair play financiero, o sea, es el tema de controlar madurez al que hace las cuentas y si tiene 10 no se puede gastar 14. O sea, administración sana, pues sí, o sea... Pero es algo bien sencillo, creo que en la casa de todo el mundo... Claro. Habrá quien se vuelve loco. ¿No? Debería. Sí. Hay gente que cree que la tarjeta de crédito no se paga, ¿no? Exactamente. Pero ese es el problema en el fútbol, porque si tú tomas esas decisiones dañas a muchas familias, entonces no está permitido hacer eso. Y bueno, el que no esté listo para manejar un equipo de fútbol, que se dedique a otra cosa. Claro. Toño. No, me quedo pensando de pronto cómo lograr y conseguir este tipo de equilibrios que hablamos ahorita en la pausa, que es complicado, ¿no? Es muy complejo el tema de los dineros en el fútbol. Y bueno, esta Pero Toño, ¿por qué crees que es difícil? O sea, si tienes 10, gastas 10. No, me refiero a este sistema donde solo unos cuantos, ¿no? Digamos, tienen el poder adquisitivo, por decirlo de alguna manera, para solventar. Pero regla de vida. Fútbol. Sí, lo debe entiendo. ser sustentable. Es que si fuera plano no habría competencia. O sea, lo que es difícil, y ojalá la afición lo entienda, pues en la vida en general hay gente que hace mejor trabajo que tú, y ahora el fútbol tiene afición más grande. Pues hay historia, hay clubes que tienen 100 años, hay clubes que tienen 20, hay clubes que tienen 5. Entonces, ¿por qué es tan difícil aceptarlo? ¿Por qué no saber que un club grande será grande? Y para alcanzarlo ahí tienes Pachuca, le ha costado mucho trabajo y ha subido un peldaño. Pero dos, Pachuca no tiene grandeza. No, pero lo ha venido construyendo. Hoy Pachuca. Tigres, Monterrey, ¿no? Administrativamente sí. No, pero también en grandeza. Sí, hace 20 años no tenían los títulos. Sí, y en fuerzas básicas sí. No, pero hoy tiene su grandeza. Obviamente no, le falta mucho, pero hoy Chivas, del América. Pachuca de hace 20 años al de hoy hay una grandeza construida. Del Santos de hace 20 años hoy hay una grandeza construida. Estuvo al borde del descenso, no me acuerdo si en el 97, y después de ahí pues se viene un gran Pachuca incluso estuvo en pero otra vez, ¿qué es grandeza? Sí. ¿Qué es grandeza? Pues convocatoria, va a seguir títulos, siendo el historia y afición, ¿no? Sí, y al final te puedo decir que si toma los últimos 20 éxito, años, ¿no? a lo mejor tiene Pachuca más títulos que otro. Y quizás Toluca pero también. No crece su Toluca, grandeza. por ejemplo, está en 10 Yo creo títulos, que ¿no? le hace falta entender a la gente que hay clubes regionales, clubes nacionales, clubes mundiales, y así es. Y no lo vas a cambiar. El Real Madrid es un club mundial y no va a cambiar eso. Morelia hoy en día es un club regional. Bueno, binacional, porque tiene una connotación muy importante con los migrantes. Claro. Y puede así crecer, lo debes de manejar. En ese sentido puede crecer Morelia, en el sentido de dejar de ser regional a ser un... es que es un club que ya no es regional, pero eso no quiere decir que seas grande. Simplemente tienes impacto en 2 naciones. Eso no quiere decir ni que lo haces de dinero ni que lo haces grande. Tienes que trabajar con mayores recursos para lograr algo de grandeza, pero eso te puede llevar 5 generaciones. ¿Qué tenemos ventaja? Que lo que podamos hacer en Estados Unidos lo monetiza mejor que un club de expansión, que Tlaxcala, por ejemplo, que a lo mejor no tiene mucha gente en Estados Unidos, pues no lo van a seguir allá. Pero eso no es grandeza, ¿eh? Esos son, la verdad son stakeholders, eso es un grupo de interés clavado que tú tienes en Estados Unidos. Eso no te hace grande. La verdad es que eso no te hace grande, te hace interesante para poder hacer un modelo de negocio más sustentable para crear grandeza.
o logros o títulos o lo que sea. Creo que Pero eso es más. lo importante. Por ejemplo, hoy en una liga donde muchas personas dicen, es que no se juega nada, es que no hay ascenso. Creo que Morelia, con la afición que tiene, siendo un equipo regional o binacional, como tú lo marcas, me parece que Morelia sí está obligado. Y para mí, lo de hace unas semanas, me parece que sí es fracaso el estar en una final y no ganarla. Me parece que es un fracaso. Y me parece que la grandeza de Morelia, que hoy presume, que muchos comunicadores presumimos, que es el gigante de la Liga de Expansión, pero me parece que le falta esos cimientos al Atlético Morelia de ganar títulos de chocolate o que te den ascensos o como se llamen, pero No lo Atlético sé, Morelia Sergey. debe de comenzar a cimentar esa grandeza, porque es un club que me parece que ya tiene los altibajos, los picos suficientes para poder decir, este equipo viene acá, ya tiene una historia, es que le quitaron una franquicia, y esas historias son las que forman a un equipo, no es lineal, Pero como lo mezclas, decíamos. mezclas, pero no sé, mezclas muchas Sergey. cosas que no van al caso. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene la América sin ser campeón? ¿Sabes o no sabes? Claro. Por ejemplo. ¿Y le vas a quitar grandeza? Pues claro que no. Tiene más de Y mira, 7 años de no vamos ser campeón. a de darle América. la palabra a Toño porque lo interrumpimos y Toño No, no, educadito se quedó. Bien, Dale, Toño. yo estoy- Y Pero no ahorita le mezclemos entramos- conceptos, nada más no mezclemos Si conceptos. quieres, ahorita le porque entramos, no- José Luis, a eso. Aterrizamos ya en el Sí, plano no. local, la importancia de Morelia en Michoacán, del Atlético Morelia en la sociedad michoacana, este equipo binacional, porque yo también quiero entrar al debate que planteaste, porque yo sí soy de los que cree que no fracasó, pues. O sea, a ver, el Es que, a fracaso, ver, sí, o sea, pero creo que... Es que, ¿qué es la palabra? se me hace un ¿Fracasamos porque no mito, fuimos ajá. campeones? Sí, claro que sí, pero, Sí, eso, pero al final pero eso no ser es, pero eso no campeón. implica tirarse, No, pues yo como no... lo dice Sergey, pues es una cosa como ya lo dijo hasta un jugador del NBA. La gente que está fuera del fútbol no entiende lo que es fracasar. Fracasar es que no ganes, sí, pues fracasamos. Tú en Pues tu vida entonces, puedo decir, eres muchísimas fracasado porque no tienes un Y puesto entonces, dental. No sé si me explico. y entonces pues sí. 18 equipos fracasan porque uno es campeón, o sea... No, y y en esa la es vida otra. real, porque no Sí. consigues un nuevo trabajo, eres fracasado. Pues no, No, estás pero sí es tratando de fracaso, hacerlo, sí es fracaso. ¿no? La palabra se escucha dura, como la mediocridad No, se no, no, escucha, no. pero no es malo. Lo asumes, lo que pasa es que mucha gente lo asume a perdedores y no es así, porque bueno. el club tiene infraestructura, genera jugadores. La palabra de campeón, sí fracasamos en ser Así, campeones. ahí Ahora, está. tú lo Que es normal, lo amplías. que es normal, campeón solo hay uno. Lo Todos los demás amplías a fracasan. decir esto es un fracaso. No, tenemos hoy crecimiento en fuerzas básicas, en chicos, en infraestructura. Entonces, la evaluación Campeones es crecimos. en esas categorías. Crecimos, ¿no? Oye, que fracasaron en el título, sí, y a mí no me da miedo. Lo que pasa es que de ahí mucha gente quiere tomarse para ser destructivo, y es donde yo no estoy de acuerdo. Y parte de los que hoy perdieron, que son 24 jugadores, son 26, tienen que saber qué les hace falta para la siguiente llegar. Pero hoy somos el único equipo, si mal no recuerdo, que tenemos 3 finales Sí. de expansión. Entonces, si tú pones tu leyenda sobre lo que es fracaso, me dices, pues no soy campeón, y yo te voy a poner todo lo que sí hicimos bien, estamos mejor en la parte positiva que en la negativa. Sí, en el Entonces, balance sí. decimos, oye, sí, claro, no fuimos campeones, sí, pero 3 finales, la importancia, un campeón de campeón. la Ahorita importancia si de quieres aterrizamos, levantarlo. Sergey, para que hable Toño. Ahorita le damos. Yo nada más quería Te abonar- interrumpimos, Toño, perdón. En Nos esta apasionamos. discusión sobre el fracaso, yo nada más abonaría una frase de Carlos Monsiváis al respecto. Lo que se parece, el fútbol se parece tanto a la vida, salvo que en la vida solo agonizas una vez, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí me parece que por ahí va este asunto de fracasos o no, y dependiendo de dónde, desde dónde lo observemos, ¿no? Porque entendiendo que el fútbol no solo es deporte, ¿no? Y pensar lo que significaría la palabra fracaso para un deportista o lo que significaría la palabra fracaso para un negocio, que creo que son cosas distintas. Y el fútbol, me parece, del que estamos hablando ahora, pues es el fútbol negocio, ¿no? Y no necesariamente es el fútbol que atiende al crecimiento deportivo, no solo de jugadores, sino también de toda una estructura política, donde hay un pensamiento de elaboración hacia abonar hacia los jóvenes, hacia los niños, a que practiquen deporte para divertirse, por placer, etcétera. Y bueno, yo creo que ahí más bien estaría radicando la palabra, ¿no? Si pensamos, platicaba yo con un entrenador de niños hace poco, decía, pues la palabra fracaso no puede existir en una cancha de fútbol cuando hablamos de niños y de jóvenes, porque el planteamiento deportivo tiene que ver con otro tipo de significados. Sí, no son profesionales. formación, Entonces, Y no el existe el significado fracaso si no del es fracaso, profesional. pues, tiene que ver con otras circunstancias. Ya cuando ingresamos a una cancha de fútbol, donde pues hay muchos, como lo decía lo decíamos al principio, una serie de intereses. Sí, vamos a ir a otra pausa y regresamos, no se vaya de acá. Sergey se quedó con ganas ahí, José Luis, quiere entrarle, no se vaya de acá, espera su manzana.
Estamos de vuelta. A ver, Sergey, yo te vi con ganas. Dale. Aquí dice José Luis, vamos a polemizar, vamos a platicar. La verdad es que lo que platicamos entre cortes es que los títulos o los deportivos es la puntita de la montaña, del iceberg, que a final de cuentas es el fútbol. Todo lo demás, pues a final de cuentas, pues no tendría ni por qué salir a la luz. A final de cuentas, todo se va en el rectángulo. Lo platicaba. ¿Quién te aplaude que financieramente tengas estabilidad? Claro, nadie. Bueno, a lo mejor sí, ahorita con las certificaciones y todo eso, pues a lo mejor, qué bueno, ya un certificado, una carpeta de cargos, y te la aplauden, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que se basa en el deporte y el entretenimiento es el título. Y nadie le aplaude a la federación que ingresa un montón de lana con los patrocinadores, ¿no? Nadie se lo aplaude porque lo que nos importa desde acá es que sea campeón del mundo de la selección. Y pues ahora van a pasar 30 años, 40, 50 y no sé si... Ahora por eso te marcas objetivos, ¿no? A lo mejor objetivos a corto plazo. Tu objetivo a lo mejor era mejorar, llegar a la final, a la semifinal. No sé qué objetivos le hayan puesto a Carlos Morales. Nosotros siempre ser campeones, sabiendo que no puedes ganar siempre, pero te voy a dar un ejemplo. Para nosotros el proceso de Gabriel Pereira fue un fracaso total. Ahí sí hablas de un fracaso total. El de Patiño no, por ejemplo, ¿no? A pesar de que 3 torneos, y quítale el campeonato a Baliño, era un técnico que nos hacía crecer, que crecía jugadores, que tenía las mejores versiones de jugadores, que nos hacía competir. Gabriel Pereira vino a ser la peor versión de todos los jugadores. Gabriel Pereira le sacaron un partido en 3-0. Gabriel Pereira el peor visitante. O sea, si tú analizas, te digo, es un fracaso total el ciclo de Gabriel Pereira. Y había tenido buenos números con Cimarrones. Por eso sí, pero ahí sí no es lo mismo. Y ahí sí no es lo mismo dirigir, con todo respeto, en Hermosillo, Sonora, porque aquí hay otra presión, hay otro tipo de manejo de jugadores, hay que tener otro parado del equipo, hay que plantear de otra forma, jugadores de otro nivel o de otras características. Entonces, ahí lo que te das cuenta es que hay técnicos para todos los proyectos. Pero hablando de Morelia, es un fracaso total. Por donde lo veas, el proceso de Gabriel Pereira fue un fracaso total. Nos dejó en 12º lugar o 13º. Jamás habíamos bajado el cuarto. Nos dejó con una versión de jugadores muy mal. El equipo jugaba muy mal. Nos dejó en uno de los peores visitantes que teníamos. No teníamos jóvenes o chicos michoacanos. Y entonces si me dices ahí, hoy estuviera Gabriel Pereira, te diría un fracaso total. No es lo mismo con Ricardo, no es lo mismo con Carlos. No, hoy de hecho, ahí sí manejamos diferentes conceptos. De hecho, la afición, la afición se van contentos. La afición no se vuelve loca cuando pierde Morelia. Bueno, hasta con eso con Gabriel fallamos. La afición, sí, no a pesar de Baliño, le tenía un cierto respeto porque ahí nos tenía. Pero hasta con eso con Gabriel no nos salió bien. Y no tiene nada que ver, Gabriel. Yo hablo de un director técnico. Ojalá no lo tome No estamos Gabriel. hablando de la persona. No, es un gran tipo. Profesional, comprometido, trabajador. Y como en la vida, José no se Luis, le dio. O sea, dices, hay entrenadores para ciertos equipos, como en la vida. Vemos unos que servimos para una cosa y otros que y a lo servimos mejor para lo contratan ahora y es campeón. Sí, es el Carlos fútbol. Carlos Morales, cuando llega después de Pereira, o sea, la verdad yo era de los que, bueno, este es un extinguidor porque el Morelos está prendido ahorita. Un apagafuegos. Sí, este es un apagafuegos. Y yo tenía mis expectativas. Es más, yo creo que Reservadas, nadie sabía muy por qué reservadas. elegimos a Carlos. Y esa elección fue mía. No quiero hablar de ese tipo de temas, pero yo en la parte deportiva, con mi gente deportiva, preferían tomar otra decisión, ¿no? Y la verdad es que para mí era Carlos. Es alguien muy cercano a un éxito que yo logré con una personalidad de entrenador. Y dije, no, yo creo que tiene que ser por ahí. Y le costó, 2 partidos, perdimos. Le costó tomar al grupo. Pero también yo confiaba en la plantilla. Cuando tú armas un equipo, el equipo está por encima del entrenador en lo que es fútbol, herramienta. Ya después el entrenador es el líder que te pone al equipo, arriba o abajo. Pero cuando tú tienes un buen equipo, un buen plantel, con características de mentalidad y de juego y lo que es un futbolista, sabes que cualquier entrenador no te va a bajar de ciertas cosas. Pero en Morelia, estar a la mitad o pasar lo que nos pasó es un fracaso y un infierno. O sea, que vayas 3-0 y te saquen un partido, está... Sí, claro. Que no ganes de visitante. Con Morelia y con quien sea. No sé si en otro club aquí, en expansión, a lo mejor no tendrían esa presión. Que Gabriel no tenía esa presión en Cimarrones.
Aquí sí, aquí Exactamente. hay afición, aquí lo abuchean, aquí los... El Atlético Morelia tiene una historia Sí, en primera claro. división. O Es sea, más, estamos totalmente presionados de no estar ni siquiera en esa categoría. Exactamente. En Sonora nunca ha habido un equipo de primera división. Es más, Pero creo juegan que béisbol. Sí. es diferente. Han hecho un gran trabajo los Rojos con Cimarrones, pero es reciente esa historia. Claro. Entonces, no hay una presión social, mediática, futbolística, de la que quieras de un equipo. Entonces, el técnico maneja diferente. Da igual si gana o pierde. Entonces llegas relajado a un partido, no tienes que manejar un club con chavos que meten 2 goles y aquí en Morelia lo hacen Dios y en Cimarrones meta goles o no meta goles, sigue siendo el mismo chavo, ¿no? Entonces, bueno, a Gabriel le faltó eso y es una gran persona, un gran profesional, un gran entregado y te digo, igual y toma un equipo y es campeón. Claro. Qué bueno por él, que le sirve este proceso. Pero ese proceso para el Morelia fue un fracaso total. Había pocas cosas positivas. Ahora, Toño, ¿el Atlético Morelia es importante para la sociedad michoacana, para la sociedad moreliana? No, para cualquier tipo de sociedad me parece que tener un referente deportivo es importante, ¿no? Un pilar para mí. En una olla de presión pues es la válvula y no necesariamente me estoy refiriendo a que sea el pan y circo, en realidad es O sea, una no con una válvula connotación social. negativa, pues No, no. no, pues no, hay no, autores que lo marcan como un desfogue para no Es que es provocar guerras entretenimiento. o movimientos civiles. En sí más mismo el grandes. deporte es la representación de la guerra llevado a un espacio donde hay reglas y se pueden dirimir a los oponentes, digamos, Claro. metiendo goles. O Por eso incitando México contra Estados una Unidos pelota. se vive diferente, ¿no? Sí. Claro. No, claro, por eso Nos existen quitaron la mitad del los territorio, clásicos. pero nosotros los goleábamos, porque ya ni eso. Por sí. eso Maradona hace Le hace todo un 2 goles a discurso Inglaterra, oye. Sí. previo al partido contra Inglaterra, porque estaba el asunto de la guerra de las Malvinas. ¿no? Entonces, a mí me parece que sí. Yo más bien, digo, porque lo he escuchado en algunas conversaciones y con algunos amigos insidiosos, debo decir, ¿no? Donde de pronto en estos años que lleva Atlético Morelia en la Liga de Expansión, no es que conste un pensamiento mío, han dicho que ese es el lugar correcto del Atlético Morelia, la Liga No, de yo Expansión. difiero. Pero yo lo quería soltar sobre la Difiero. mesa. Pero al 100% difiero. Nosotros somos un equipo de, cuando digo nosotros, infraestructura, geografía, demografía, Afición. sociedad, afición, Historia, sociedad, sí. lugar económico del Estado en el país, somos un equipo de primera división. Ahí sí no hay ninguna duda, pero ninguna. Por ejemplo, Tamaulipas no lo tiene. Tiene muchas similitudes con nosotros, pero no tiene infraestructura de primera división. No sé si económicamente por Tamaulipas es un estado poderoso. No sé si tiene la situación geográfica que nosotros tenemos, creo que no. Y esa es la gente lo que no entiende. Veracruz puede ser muy parecido. Hay plazas que son o tienen todos los condimentos para tener un equipo de primera división. Si acaso infraestructura había que revisar Tamaulipas y revisar Veracruz, pero son gobiernos que si se decidieran a apoyar una infraestructura deportiva de primera división, lo tienen porque tienen el tamaño económico. Yo estuve en Nayarit, no se puede. Claro. En Concoras, La Escala no se puede, sí. Zacatepec no se puede. En Hay Zacatepec estados también estuviste, que no sí. se pueden, ni geográfica, ni demográfica, ni económicamente. Y la gente no entiende que el fútbol hoy es eso primero, Todos tienen afición, Te puedo apostar que Nayarit tiene una afición muy fuerte y le va a las Chivas y les gusta el fútbol. Zacatepec tiene Colima, historia Zacatepec, todos. en la primera división. Tamaulipas, todos. No tienen los condimentos de tener un equipo de primera división. En mi juicio hoy habría que trabajar. Claro. Las plazas pudieran, sí, tener un dueño serio, tener un gobierno serio y hacer infraestructura. Entonces, Ahora, con esto de que hablas, que hay puntos a lo mejor que tienen todos estos condimentos, en la última junta pues se hablaba también de facilitar un poco para acabar con las multipropiedades y bueno, facilitar las ventas de las franquicias de primera división. Algunos de estos estados que has mencionado o estas localidades que has mencionado podrán cumplir y específicamente Morelia podría interesar en ese sentido de si se aligera esas exigencias. yo creo que al final la venta de franquicias no creo que sea correcto, porque una cosa es la multipropiedad, que creo que es un tema que hay que atender, Claro, y otra es comprar un equipo y moverlo de lugar. claro. Y tú estás diciendo cosas claro. diferentes. Si alguien llega y compra el Querétaro, para que Tiene deje que de quedar ser ahí. multipropiedad, yo creo que lo que debe de ser es eso. Que se queden. Pues entonces buscas un socio o dueño serio. Hablando del otro multipropiedad, creo que es, pues creo que era, bueno, Santos y Atlas. Bueno, Ajá. se deben de quedar.
Tú lo que estás equivocadamente diciendo es que Morelia vaya y le quite a otro estado un equipo. Yo en eso no estoy de acuerdo. No, Sinceramente yo no estoy de acuerdo. Una venta de franquicia. Por eso, pero una venta de franquicias es comprar una para quitarle porque hablaste de multipropiedad. La multipropiedad tiene franquicias en los lugares de primera división. Okay. Entonces lo que tú sugieres es que yo me siente... Sí, no, Claro, que sea, con que se Santos, haga, por que ejemplo. se haga que lo diga, mismo que oye, se hizo aquí. compro tal y Con Grupo bye. Orlegui, No, sí, Que soy se yo. haga lo mismo que se hizo aquí. A ver, no estoy... Que No, que sea porque aquí hecho, fue ¿no? una mudanza, son cosas diferentes. Y el dueño permaneció. Otra vez, no... El programa se llama ¿Peras o manzanas? Peras y manzanas. Sí, Peras, y peras, manzanas, manzanas. No confundas a la gente. No es ir y nosotros comprar un equipo y quitarse el lugar. No es lo ideal, no me gustaría. No puedo decir que no lo haría tampoco, hay que evaluar muchas situaciones, pero siempre lo he dicho, no creo que sea lo correcto. No es lo correcto. Yo ya mudé 2 equipos de lugares que no tenían las condiciones. No está bien hacer eso. La verdad es que es decir, porque me conviene lo hago, porque no me conviene que no lo hagan. Entonces nosotros como Estado, como lugar, no podemos estar fomentando diciendo, ve y compra Gallos y tráetelo para acá, ve y compra Juárez. No, espérate, así no. Porque entonces así también se puede ir el Morelia. Sí, Mañana. no. No sé si me explico. No, Sí, vamos a ir a una pausa. Porque es un tema de al mejor postor, yo no estoy de acuerdo en eso. Y regresamos para hacer las conclusiones porque es el último bloque. No se vaya de acá. Esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Conclusiones, José Luis, Serguey, Toño. Lo siento, los tiempos en televisión así son porque estaba muy bueno esto, o sea, pero vamos a concluir, Toño. Yo que estaba aquí como de espectador realmente, pero me quedo pensando Es el poeta, precisamente aquí en vas a- estas circunstancias de lo que dices sobre este asunto de lo que son peras y lo que son manzanas. Lo que puede ser una circunstancia financiera a veces determina lo deportivo, y determinando lo deportivo incide en las circunstancias sociales, ¿no? El equipo de Monarcas se mudó a Mazatlán y pues eso generó necesariamente un descontento de una sociedad pues que estaba acostumbrada a tener un equipo aquí, como algunas plazas lo han tenido y que, como tú lo mencionabas ahora, quizás no han tenido las condiciones o se fueron a segunda división, pero que en su momento han sido equipos que han sido partícipes de los primeros lugares del torneo, Tampico, o que han sido protagonistas Veracruz, bueno, Zacatepec, yo le tengo cierto cariño porque además meterse allí... Y fue un equipo importante. Sí, fue un equipo Sí, importante ¿se y acuerdan además de esa meterse final ahí... donde la gente se mete y tira las porterías? Pero en los 60s, ¿no? Sí, claro, O sea, claro. Ha cambiado mucho. En el la mundo. época del 70, Arapos claro. Morales. Sí, Y exactamente. era otro fútbol. Sí, estoy totalmente de acuerdo, que era otro tipo de circunstancias en las cuales estamos hablando el día de hoy, pero ¿cómo pensar precisamente en que estas circunstancias que tú hablabas no generaran este tipo de mudanzas, este tipo de desarraigos, por un lado, que lo financiero no incida en lo deportivo y además que no incida en lo social, en lo que significa llevarse un club, o lo que tú decías, pues ahora sé que con la cartera puedo comprarme la plaza que quiera y cambiar a mi Que no equipo es lo ahí, ideal, ¿no? ¿no? Ha habido regulaciones en cuanto a eso. También lo que tienes que entender es que los gobiernos también tienen que entender que el fútbol no es un medio para los gobiernos, es un entretenimiento popular. Y lo que se ha dado o se daban esos problemas es porque los gobiernos tenían injerencia, querían tenerla o presionaban. Si el gobierno entiende su rol, también no va a haber este tipo de situaciones. Porque también hay que hablar que el accionista o el dueño tenía coerciones o invitaciones de los gobiernos. Claro. Y esa parte es muy complicada. La liga no puede limitar gobiernos si el gobierno no hace un autotrabajo de no presionar, coercionar a los que ya tienes o incitar a los que otros que se muevan, ¿no? Tiene que haber un control, porque la liga ya lo tiene, pero tú no puedes controlar a los equipos, a los estados, perdón. Entonces, sí te diría que creo que ahí los gobernantes deben de ser muy respetuosos de fomentar y ser aliados estratégicos, pero hasta ahí. No pueden tener injerencia, no pueden poner gente, no pueden comprar un equipo, no Claro, pueden correr un los equipo, Curi en no pueden Veracruz, traer a otro por equipo, ejemplo, no está sí. bien. Y que de repente por decir rápido. algo, un grupo de diputados o de tal se mete y no, cada uno en su lugar. Claro, necesitamos al gobierno, claro. Necesitamos acuerdos correctos, transparentes, balance, no cajas chicas, cosas correctas que se permiten en el fair play financiero. Pero sí también te diría, porque nadie habla del papel de los gobiernos en esta descomposición de mudanzas o de situaciones. Los gobiernos han tenido que ver en esto siempre. Sí.
Los modelos. Siempre. Jaguares de Chiapas. Todos yo han sido recuerdo, los gobiernos. Exactamente, Veracruz. En contubernio con el dueño. O le quito la palabra, en sociedad con el dueño, pues porque hay dinero o porque no había. Ujú, sí, Entonces sí. también, si un gobierno dice, yo te voy a ¿A qué en apoyar de Morelia esta se llevaron forma, a Monarcas porque no yo había no lo dinero? sé, yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es como dueño, si el gobierno pacta algo, lo debe cumplir, que afortunadamente tenemos un gobernador que entiende el peso de su palabra y te cumple. Pero está tan malo prometer y no cumplir, como después quitarle a un estado u otro equipo. Sí, presionar. Porque prometes un tiempo y luego lo abandonas. Esa parte de estabilidad los gobiernos no lo entienden. Yo creo que ahí hay un foco que la afición también debe de hacer una cierta presión, es decir, porque la liga ya lo hizo. Ya hay reglas para no mover, para no comprar, para no quitar, para que el gobierno no le meta dinero, para que no sean dueños. Antes era un desorden. Eran los equipos del gobernador, el amigo, el Sí, tío, sí, el sí, sobrino, sí, sí. Unas partidas presupuestales Yo recuerdo enormes. el equipo del Veracruz haciendo campaña. La mitad se quedaba en el para equipo, la otra Fidel mitad Curi. se había Sí. por otro lado. O sea, todo esto es un orden total y a mí a veces me saca un poquito de balance que todos apuntan a la liga y a la federación y no es así. Es un tema de 360 grados donde Integral. están dueños, afición, estados y obviamente dirigentes de fútbol. Sergey, conclusiones. Pues con más dudas que con conclusiones, me parece Habrá que invitar más pudimos seguido hablar a José Luis. de presupuesto deportivo estatal versus los apoyos a los equipos de fútbol, no solo aquí en el estado. Creo que por ahí se nos quedó ese tema, pero bueno, creo que al final de cuentas Atlético Morelia hoy, a pesar de que, insisto, para mí es un fracaso deportivo, creo que en lo global creo que va bien, creo que es un equipo en el cual se puede confiar, creo que José Luis Higuera también ha hecho lo propio y me agrada que haya esa mancuerna con el gobierno del estado, incluso con el gobierno municipal, o al menos así lo expresan, y me parece que esa es la vía para que Atlético Morelia regrese a Primera División. Y acá hay un punto fundamental que a lo mejor no hablamos. Parte de esta responsabilidad también viene de la afición. La afición debe de agarrar su rol y apoyar a todos los proyectos. Si tú haces una feria de cocineros tradicionales y no vas a consumir a la feria de cocineros tradicionales, la feria no sirve de absolutamente nada. Si en el fútbol el gobierno está aportando 1.300.000, lo que te esté aportando, si tú como sociedad no vas y consumes, la verdad es que el fracaso pues va a estar. Sí. Gracias, Toño. La conclusión sería entonces, haz barrio. Haz barrio, sí, Haz barrio. haz barrio. Gracias, Toño. No, pues muchas gracias por invitarme aquí a este programa y bueno, pues yo creo que también algo que se queda ahí como pendiente es el papel de los medios de comunicación, ¿no? Claro. Profesionalización también de la prensa deportiva. Sí, porque hay muchos que hacen show ¿Qué más pasó? que informar. No. Me suena un muchacho. eco. No, ¿Me no, suena no un quiero, no quiero decir su nombre porque luego Álvaro Morales se enoja, pero sí, Bueno. algo así. Sergey, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, ojalá podamos platicar. Que nos más presuma seguido la en esto. garra. Sí, claro, la chamarra. ¿Cuándo sale? Ya lo verán. En nuestra nueva línea deportiva viene este escudo y espero mes y medio estar. ¿En el de juego? Sí, todo. Perfecto. Todo. Pues pretendimos con peras y con manzanas hablar de las implicaciones sociales, del modelo, de todo lo que pasa en el fútbol mexicano, porque consideramos que es necesario, es importante y bueno, nosotros tratamos siempre de estar en los lugares importantes. Gracias, nos vemos en la siguiente emisión de Peras y Manzanas y ya sabe, arriba a los pobres del mundo, de Piedras, Esclavos y Pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó